Muy buenas tardes, distinguidos socios, invitados especiales y amigos de APEDE. En nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión mensual del mes de agosto. Este encuentro nos convoca en una ocasión muy especial en la que tendremos el honor de hacer entrega de la medalla Fernando Eleta Almarán 2026, una distinción que reconoce a personas cuya trayectoria y aportes han contribuido al desarrollo y progreso de nuestro país. Para dar apertura formal a nuestra reunión, tenemos el honor de invitar al presidente de APEDE, Alberto López Tón, a compartir sus palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes, apreciados miembros de nuestra APEDE, miembros de la Junta Directiva, invitados especiales, medios de comunicación. Para mí es un gran placer ver este salón lleno. De verdad, me encanta que nuestra asociación esté en ebullición y que haya una participación y mucho entusiasmo sobre todo. Les agradezco sinceramente por estar aquí. Hoy tenemos el privilegio de escuchar al doctor Guillermo Chapman, uno de los economistas e intelectuales más respetados del país, quien nos compartirá un tema que en principio me llamó mucho la atención, reflexiones sobre la sociedad panameña. Y es lo que nos lleva a pensar que en APEDE somos mucho más que una asociación de carácter empresarial y profesional. Somos una asociación donde tenemos que reflexionar sobre el destino de nuestro país, dónde nos encontramos y hacia dónde queremos ir. Y estoy muy seguro que este tema nos va a dar mucho de qué pensar, nos va a dar mucho para cuestionar y sobre todo para construir, que es el rol principal de nuestra APEDE. Esta reunión también tiene un significado muy especial. Hoy reconoceremos la trayectoria de un panameño muy popular, porque no han dejado los saludos, y con mucha honra expresidente de nuestra asociación y del capítulo de Chiriquí, cuya vida profesional y personal representa muchos de los valores que defendemos como asociación y evidencia que la incidencia como ciudadanos puede ser mucho más de lo que podemos imaginar. Tenemos y estamos llamados a ejercer un rol para la construcción de un mejor país y una mejor sociedad. Felipe es evidencia de esto y más adelante tendremos el honor de entregarle la medalla a Fernando Eleta Almarán, sobre lo cual en su trayectoria nos profundizarán más adelante. Esta es una medalla muy especial, que yo diría que es la medalla más especial de nuestra asociación, sin quitarle mérito a las otras. Fue una iniciativa, si no me falla la memoria, del expresidente Roberto Alfaro, y que se materializó también bajo la presidencia, creo que fue de Rubén Castillo. También esta medalla tiene un enorme valor para APEDE y por eso quienes las han recibido forman parte de la historia que nos enorgullece como asociación. En 12 días que tenemos a estar al frente de nuestra asociación, han sido 12 días muy intensos, pero estoy muy feliz y la he pasado muy bien gracias al apoyo de todos ustedes. Hemos iniciado el proceso de organización de nuestra asociación, ya hemos instalado las comisiones, nos aprestamos a las tomas de posesión de los capítulos. Este viernes es la de Coclé. ¿Dónde está Alfonso? Por ahí lo vi, ahí está. Y los invito a todos a que sean partícipes de las tomas de posesión de los capítulos. Los que puedan organizar su viaje, háganlo. Eso es justamente lo que nosotros buscamos con Conectar para que tengamos una mayor capacidad de incidir. También hemos tenido reuniones con nuestros aliados de la sociedad civil, Centro Nacional de Competitividad, CONEP, ya hemos tenido reuniones con sedes diplomáticas, hemos estado también en el Foro de Deportes 2026 que se desarrolló bajo el tema Cambiando Vidas a través del deporte, y muchos pueden pensar siempre que qué hace una asociación como APEDE metido en un tema del deporte, que se aleja o pareciera alejarse de la agenda empresarial, pero nosotros creemos exactamente lo contrario. El deporte mejora la salud, fortalece valores, reduce riesgos sociales, impulsa la economía y genera oportunidades. Yo quisiera formalmente darle las gracias al presidente
de la comisión que organizó este foro, Pedro Boyd, y también al vicepresidente Adolfo Campos, al equipo de la comisión, nuestra coordinadora Carmen. Fue un gran foro y dejó mucho de qué hablar por varios días en todos los medios de comunicación. También participamos en el lanzamiento de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas. Este es un tema que está tomando mucho momento y bastante importancia, tanto a nivel de las iniciativas del gobierno como por parte del sector privado. La integración de la inteligencia artificial, la microelectrónica y los semiconductores como pilares del desarrollo económico del país son nuestro futuro. Como asociación, también iniciamos un proceso de modernización en este sentido. Ya realizamos una capacitación dirigida a todos los colaboradores de nuestra PEDE, quienes tomaron ya un curso básico de uso de herramientas de inteligencia artificial, en el que también participaron varios miembros de la asociación. Y la meta es continuar con un curso intermedio y un curso avanzado. Eso desde la perspectiva del usuario y del profesional. El día de ayer tuvimos también la presentación de Ricardo Gala, de España, quien nos presentó una conferencia sobre cómo incorporar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a nuestras empresas y crearlas verdaderamente agénticas. Fue muy interesante también y fue un lleno total. Me alegra que todos estén interesados en el tema y participen. Participamos igualmente en actividades con las embajadas de Estados Unidos y el Reino de los Países Bajos, fortaleciendo vínculos con estos aliados estratégicos, y tenemos también varias ofertas también de cooperación por parte de otras sedes diplomáticas. Al mismo tiempo, nos hemos mantenido elevando nuestra voz en cuanto a todos aquellos temas que requieren y que nos llama para fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Hace pocos días, la Junta Directiva fijó una posición sobre las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional. A nosotros nos decepciona que la Asamblea, en lugar de estar llamada a presentar una imagen de transparencia y de verdadera solidaridad con el país, están insistiendo en usurpar funciones de otros órganos del Estado y, como lo quieran llamar, están ahora intentando revivir las partidas circuitales llamadas a través de gestión y no de ejecución, o a través de gestionar y no de ejecutar, pero el hecho es que se le pretenden asignar fondos que ellos van a poder a su vez asignar en sus respectivos circuitos, fomentando de esta manera el clientelismo, que es uno de los males que nosotros adolecemos en este país. Queridos socios, todo esto apenas inicia. Tenemos una hoja de ruta clara. Las comisiones están trabajando en sus planes de trabajo. Yo los invito a que todos ustedes participen en las comisiones que les interesan y participen en la elaboración de estos planes de trabajo. Queremos una PEDE cada vez más cercana de todos sus socios, más presentes en el interior del país, más influyente en la decisión nacional y más preparada para los retos de innovación y la competitividad que tanto requerimos en Panamá. Sin ustedes, APEDE no es grande. APEDE es grande gracias a ustedes. Durante casi 7 décadas, APEDE ha sobresalido gracias al trabajo de sus miembros. Así que sobre esta base, yo los invito nuevamente a que se mantengan activos y que contribuyan al desarrollo de nuestra asociación. Por último, les recuerdo que el próximo martes vence el plazo para que todos aquellos podamos elegir el sistema de seguridad social bajo el cual queremos o aspiramos jubilarnos. Esto es un tema sobre el cual todavía existen muchas inquietudes y muchas dudas, y este viernes estamos organizando una conferencia donde se va a abordar este tema desde la perspectiva económica y la perspectiva legal, para que todos ustedes puedan escuchar de primera mano las ventajas, desventajas y particularidades de cada uno de estos dos sistemas. Y la van a presentar el vicepresidente Eric Molino y la licenciada María Teresa Mendoza, que es laboralista. Así que el viernes a las 2 de la tarde presencial, y también se pueden conectar. Con esto culmino y doy paso al resto del programa. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Continuamos ahora con un momento muy especial de nuestra
reunión mensual, la entrega de pines de lealtad, mediante la cual APD reconoce a socios que a lo largo de los años han contribuido con su participación, compromiso y sentido de pertenencia al fortalecimiento de nuestra asociación. Invitamos al presidente de APD, Alberto López Tón, y a los directores designados Eric Molino, Amaury Castillo y Lourdes Fon a realizar la imposición de pines. Hay trayectorias que trascienden el éxito. Con 40 años de pertenecer, Juan Antonio Niño. Con 40 años de pertenecer, Victoria Filles Cederbix. Con 40 años de pertenecer, Francisco Alberto Escoferi. Con 40 años de pertenecer, Roberto Enrique Malek. Con 40 años de pertenecer, Jorge Guillermo Obediente. Con 30 años de pertenecer, Dagmar de Álvarez. Con 30 años de pertenecer, John Allen Bennett. Este va a ser un primer grupo de pines de lealtad para que posen para la foto. Después seguimos llamando al segundo grupo. Procedemos ahora a la foto oficial para que posen. Continuamos con los pines de lealtad. Con 20 años de pertenecer, Luisa Marina Turola. Con 15 años de pertenecer, Elisa Suárez. Con 15 años de pertenecer, Gabriela Eugenia Bregner. Con 15 años de pertenecer, José Ángel Hidrogo. Con 15 años de pertenecer, Ariel Corbetti. Con 15 años de pertenecer, Julio Ernesto Lazo. Con 15 años de pertenecer, Luis Enrique Povea. Con 10 años de pertenecer, Monique de Saint-Malo Eleta. Felicidades a nuestros socios. Invitamos a que posen para la foto oficial. Felicitamos a todos por su trayectoria, compromiso y sentido de pertenencia a APD. Y ahora damos paso a otro momento importante para nuestra asociación, la juramentación de nuevos socios.
Su incorporación amplía nuestra comunidad gremial y suma nuevas experiencias, conocimientos y liderazgos. Invitamos al presidente y a los directores designados al acto protocolar. Llamamos a estos nuevos socios: Carmen Alexa Foglia, gerente general de Pacific Bank, socio proponente Luis Ducret. Llamamos también a Jessica Rodríguez, líder de cumplimiento oceánico de Merckx, socio proponente Eric Molina. También nos acompaña Miguel Rodríguez Cedeño, gerente general de Ocean Network Express Panamá, socio proponente Julio de la Lastra. Y llamamos también a Néstor Romero Ramos, socio fundador y director de operaciones de Balboa Centria Group S.A., socio proponente Maricel de Yau. Ahora el presidente Alberto López Tón realiza la juramentación. Juramentación y después la... Levanten su mano derecha, por favor. ¿Juran ustedes cumplir con los estatutos y reglamentos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa? De ser así, que la APEDE y la Patria se los premie, y si no, que se los demande. Bienvenidos a la APEDE. Procedemos ahora con el registro fotográfico oficial de este momento tan especial. Bienvenidos a la APEDE. Aplausos para estos nuevos socios. Damas y caballeros, llegamos ahora al momento especial que nos convoca hoy en esta reunión mensual, la entrega de la medalla Fernando Eleta Almarán, que es una distinción otorgada por APEDE a personas cuyos aportes y trayectoria han contribuido al desarrollo y progreso del país. En esta ocasión, APEDE otorga esta condecoración a Felipe Ariel Rodríguez. Para conocer más sobre nuestro homenajeado, les invitamos a observar el siguiente video. Hay trayectorias que trascienden el éxito empresarial porque dejan una huella en la sociedad. La medalla Fernando Eleta Almarán es la máxima distinción que otorga APEDE a personas cuya trayectoria han contribuido al desarrollo del país y al fortalecimiento de los principios de ética, libertad económica y libre empresa. Este año APEDE confiere este reconocimiento a Felipe Ariel Rodríguez, empresario, líder gremial y ciudadano comprometido con el desarrollo de Panamá. Reconocido por su espíritu emprendedor y su liderazgo empresarial, ha consolidado una trayectoria excepcional como director general de Grupo Felipe Rodríguez S.A. A lo largo de su carrera, Felipe Ariel Rodríguez ha sido miembro activo y destacado de diversas entidades, ganando el respeto y reconocimiento. Reconocido como uno de los líderes empresariales con mejor reputación en Centroamérica, fue miembro de la Cámara Junior, desempeñándose como un líder influyente y participando activamente en iniciativas para el desarrollo juvenil y empresarial. También fue presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, durante el periodo de 1998 a 1999. Entre sus múltiples reconocimientos destacan la medalla Pedro Boyd Galindo en 2002 y la medalla Vicente Pascual Barquero en el 2016. Su influencia se ha extendido a nivel nacional, habiéndose desempeñado como coordinador nacional de los centros de competitividad. Su visión y liderazgo también han sido claves en el desarrollo del turismo nacional como presidente del Consejo Nacional de Turismo. Su trayectoria refleja los valores que distinguen esta medalla: ética, liderazgo, compromiso con la libre empresa y una permanente contribución al desarrollo económico y social de Panamá. He tenido el privilegio de conocer a Felipe Ariel durante muchos años
y de compartir con él importantes responsabilidades gremiales. Siempre he admirado su liderazgo, su visión de país y su firme compromiso con la ética, el servicio y el fortalecimiento de la empresa privada. Pero más allá de sus logros, deseo resaltar su calidad humana. Felipe es un hombre íntegro, cercano y generoso, que siempre ha sabido escuchar, unir voluntades y servir con humildad. Quienes hemos tenido la fortuna de trabajar a su lado, sabemos que su liderazgo deja huellas y construye instituciones. Por todo ello, considero que esta distinción reconoce no solo una extraordinaria trayectoria, sino también una vida dedicada al servicio de Panamá. Queremos felicitar a Felipe Ariel Rodríguez por este merecidísimo logro, la medalla Fernando Eleta Almarán, que destaca la trayectoria ejemplar de panameños como él. Quisiera resaltar dos ejemplos de acciones relevantes en las que Felipe Ariel ha estado involucrado. Número uno, ha sido un defensor incansable de la integración de las regiones y los territorios de todo el país. Siempre recuerda que Panamá es más que la capital. Nosotros como coterráneos chiricanos no podemos estar más de acuerdo. Fuimos testigos durante mi presidencia 2017-2018, cuando a través de su liderazgo, el SECONRO, lo que inició como una idea, se fue convirtiendo en inversiones que impactaron positivamente a lo largo de todo el país. SECONRO hoy es la piedra angular en el desarrollo de las regiones. Es un verdadero honor dedicar estas palabras a la trayectoria del licenciado Felipe Ariel Rodríguez, empresario chiricano, fundador y actual presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental. Conocí a Felipe Ariel en el ámbito gremial en 1983, cuando ingresé como miembro de APEDE. Justamente en ese año también él se juramentó en el capítulo de Chiriquí. Desde entonces he tenido la oportunidad de apreciar su compromiso con nuestra región y el país. Durante más de 4 décadas hemos coincidido en distintos escenarios, trabajando por impulsar el desarrollo de la región occidental del país. Ha sido una experiencia verdaderamente enriquecedora. Hablar de Felipe Ariel Rodríguez es referirse a un hombre profundamente comprometido con el desarrollo de Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca, Nové Buglé y todo el país. Su trayectoria demuestra que el liderazgo empresarial puede trascender los intereses particulares y ponerse al servicio del bienestar colectivo. Hemos visto bajo su iniciativa florecer proyectos multimillonarios que apoyan la comarca Nové Buglé, financiados por la cooperación española. Entre otros proyectos también han emergido los 3 circuitos importantes, el circuito del café, el circuito marino costero, ahora el circuito turístico de la comarca Nové Buglé y muchos más. Entre sus principales aportes se encuentra el impulso a las visiones regionales que se decantan en la Visión 2050, estrategias regionales que abarcan oportunidades de desarrollo para todas las provincias. Conozco a Felipe Rodríguez desde el 2001, cuando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impulsamos en Panamá el Pacto Global junto a Estratego y otros aliados nacionales. Desde el inicio, Felipe fue un aliado clave, un líder empresarial, respetado, coherente con los valores de sostenibilidad, ética y responsabilidad social que queríamos promover. Tuve el privilegio de trabajar con él en la promoción del Pacto Global, en espacios que luego contribuyeron a la creación de la red del Pacto Global y a la génesis de lo que hoy conocemos como SUMARSE. Más adelante volvimos a coincidir en APEDE en procesos como la Visión País 2020, la Visión 2050, donde su liderazgo siguió inspirando nuevamente propuestas para el desarrollo nacional y regional. Desde Playa Grande, que es un lugar tan especial para nosotros y para toda la familia Rodríguez, queremos enviarte este mensaje de orgullo. Este reconocimiento honra ese legado que has venido construyendo con trabajo, con visión y sobre todo con esa vocación de servir y aportar al crecimiento y al desarrollo de nuestro país. Y lo más importante, nunca esperando nada a cambio. Así que te queremos, papá. ¡Felicidades, abuelo! ¡Te queremos! Te queremos. A mí
Amica. Ese silbido lo hacía tu papá cuando llegaba a la casa o cuando quería que nos fuéramos rápido. Silbaba así y teníamos que salir corriendo. Papá, no hay palabras para describir lo feliz que me siento. Yo, mi hermana, hemos vivido tu presencia. Hemos vivido tu ejemplo. Hemos vivido tantas cosas que si me pongo a enumerar aquí, probablemente este sería un video de horas. Pero lo que sí quiero decirte es que estamos orgullosos de ti, estamos orgullosos, me siento muy orgulloso de poder seguir tu ejemplo, de poder vivirlo, de poder guiar a mi familia en base a todas las cosas que aprendí de ti. Gracias por ser un ejemplo de constancia, por inspirarme todos los días. Te amo y muchísimas felicidades por este gran logro. Te mereces esto y muchísimo más por el gran corazón que tienes y esas ganas de dejar un legado en el mundo que sea de impacto, especialmente un ejemplo para tus nietos y todas las personas de bien en este país. Muchísimas gracias por darnos tanto, Felipe, por ser un hombre tan maravilloso y entregarte sin reservas a todo lo que te necesitan, a los que siempre tocan tu puerta. Eres una excelente y maravillosa persona y me siento muy privilegiada de ser tu esposa. Te amo con todo mi corazón. Y para referirse a los méritos que lo hacen merecedor de esta distinción, invitamos a Mercedes Eleta de Brenes a dirigirnos unas palabras. Bueno, creo que después de ese video me queda poco por decir, ¿no? Pero bueno, Felipe, también con el corazón. Buenas tardes, tengan todos, y para mí es realmente un honor y un enorme placer, en nombre de APEDE y de la familia Eleta, presentarles a Felipe Ariel Rodríguez, receptor de la medalla Fernando Eleta Almarán 2026, en un día además muy significativo. Pues hoy se cumplen 15 años del fallecimiento de mi papá, quien hubiese cumplido hace 2 días 105 años, y que amo esta organización. Empiezo por el currículum tradicional, con el que se presenta una persona usualmente, y uno de forma realmente muy abreviada. Felipe Ariel es bachiller en Ciencias del Colegio Félix Olivares de Chiriquí, licenciado en Química de la Universidad de Panamá y licenciado en Administración de Empresa en el Centro Regional de Chiriquí de la Universidad de Panamá. Desde 1982 ha sido gerente general del Grupo Empresarial Felipe Rodríguez y además ha participado muy activamente en gremios empresariales y asociaciones de la sociedad civil, así como en un rol de facilitador y de capacitador, al mismo tiempo que en el diseño y desarrollo de la planificación estratégica de proyectos y programas para la competitividad del país. Las posiciones más relevantes que ha ocupado en gremios y organizaciones civiles incluyen el haber sido presidente de la Cámara Junior de David y de la Asociación Nacional de Cámaras Junior, presidente de APEDE Chiriquí y presidente de APEDE Nacional, presidente de la Fundación Empretec, presidente de la Federación Centroamericana de Automotores y Repuestos, presidente de la Red del Pacto Global, presidente de la Fundación por Panamá, primera organización que se constituyó por el sí a la ampliación del canal, presidente de la Fundación Pro Chiriquí, presidente del Centro de Competitividad de la Región Occidental, SECOMRO, presidente del Consejo Nacional del Turismo y hasta presidente de la Fundación Pro Béisbol Chiricano. Y no les puedo explicar en detalle el sinnúmero de organizaciones de las que es y ha sido miembro, de sus juntas directivas o de sus juntas de síndicos. Amén de las innumerables veces que ha sido facilitador o consultor de talleres, cursos, capacitaciones, planes estratégicos, desarrollo de políticas públicas, así como panelista o expositor en foros.
sobre gestión empresarial, educación, turismo, liderazgo, economía y temas sociales. ¿Y qué decir de las múltiples medallas y reconocimientos recibidos a lo largo de su vida? Pero quienes conocemos a Felipe, sabemos que Felipe es mucho más que lo que acabo de mencionar. Felipe Ariel es un ciudadano ejemplar, un hombre de principios y valores, dedicado y comprometido a servir a los demás, a su comunidad, a su provincia y a su país. Es un modelo de superación personal. Su historia es una historia de éxito y es una persona que invierte un enorme porcentaje de su tiempo a trabajar por el bien común y por el desarrollo sostenible de Panamá. Felipe proviene de una familia humilde del campo chiricano. Su bisabuelo Jorge Marín era un gran emprendedor, quien a pesar de no haber aprendido a leer y a escribir, era un hombre con visión y con una enorme capacidad de trabajo. Junto a su esposa, quien era maestra y una mujer muy organizada y también emprendedora, lograron desarrollar una de las ganaderías más importantes del distrito de San Lorenzo a finales del siglo XIX, basada en el trabajo honesto, duro y la perseverancia. Estos valores le fueron transmitidos a su nieto Felipe Rodríguez Marín, padre de nuestro Felipe Rodríguez Ríos. Don Felipe empezó como aseador y mensajero en una importante empresa de Chiriquí, y por su enorme capacidad de trabajo, su perseverancia, interés y deseo de superación, fue creciendo en la empresa hasta convertirse en empresario y dueño de sus propios negocios. Y aquí llegamos a Felipe Ariel Rodríguez Ríos, quien creció y vivió basado en todos estos valores de honestidad, responsabilidad y servicio. Su infancia no fue fácil. En ella experimentó estrecheces y necesidades económicas y desde muy jovencito trabajaba en lo que pudiera para aportar a los ingresos del hogar. Se formó en la escuela pública, estudiando y trabajando paralelamente, hasta que su padre lo nombró gerente de la empresa Felipe Rodríguez, la que hizo prosperar y crecer a nivel nacional de manera muy importante. Pero por su perfil y su interés de servir, Felipe ha dedicado gran parte de su vida a participar activamente en gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil, como nos consta, desde donde ha trabajado en el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible para su provincia Chiriquí y para el resto de las provincias en su desarrollo económico, entendiendo que Panamá requiere fortalecer el desarrollo sostenible desde todos sus territorios, identificando las oportunidades, generando procesos de planificación y hojas de ruta para su efectiva ejecución. Su máxima expresión lo ha logrado en la muy exitosa puesta en marcha y la ejecución del SECOMRO, Centro de Competitividad de la Región Occidental, que ya cumplió 10 años y que está sirviendo de modelo para poder llevar su metodología al resto del país, de la mano, por supuesto, de Felipe. Y es que lo que reconoce y premia la medalla Fernando Eleta Almarán es, y abro comillas, a las personas de sólida reputación, nacionales o extranjeras, que hayan procurado el desarrollo comercial y social en beneficio de la comunidad y del progreso nacional, impulsando siempre los principios de ética, libertad económica, de libre empresa y moralidad. Y Felipe reúne todas esas características que lo convierten en un gran ciudadano, un role model a seguir. Panamá requiere no solo de una mejor educación académica, también requiere educación ciudadana para formar a la población en ciudadanía responsable y comprometida, para poder tener muchos más Felipes Rodríguez que contribuyan a hacer de este un mejor país, como lo ha hecho él por toda su vida. Gracias, Felipe. Ahora invitamos al homenajeado Felipe Ariel Rodríguez, al presidente Alberto López Tón y a la familia Eleta a acompañarnos al escenario para realizar la imposición de la medalla a nuestro homenajeado.
Felicidades. Pueden posar para la foto oficial. Aquí, esperen para la foto oficial. Ahora tendremos el honor de escuchar las palabras de nuestro homenajeado. Qué difícil expresarme ahora, porque esto ha sido una total sorpresa. Acogiéndome al protocolo, me dirijo a ustedes, en primer lugar, para hacer la reflexión que recibir la medalla Fernando Eleta Almarán es un enorme honor, pero sobre todo una profunda responsabilidad. Don Fernando fue un empresario, pero también fue un servidor público, impulsor de la educación, defensor de la institucionalidad y sobre todo un ciudadano comprometido con el desarrollo de Panamá. Tuve el placer de compartir con él a través de esta organización que él tuvo a bien presidir y fundar en 1958. Su vida representa esa idea que he procurado practicar durante mi vida. Cuando un reconocimiento de esta envergadura lleva el nombre de una persona que uno admira y considera un referente, un modelo, un ejemplo, inevitablemente nos invita a mirar hacia atrás a ver qué hemos hecho con nuestra vida, de dónde venimos. Y en ese sentido, Bati ha hecho una referencia, muchas gracias Bati, a mi familia. Y yo pienso que ahí está la base de lo que uno en gran medida es. Esa historia de mi bisabuelo, sin saber leer ni escribir, tuvo el tino de lograr, yo no sé cómo, que lo acompañara en su vida una educadora, emprendedora, Eufemia Carrera, y entre ambos hicieron una explosión de producción con mucho compromiso hacia la comunidad, siempre aportaban a ese pueblo de Orconcito, al distrito. Pero también de ahí emana mi abuela, Rosa Marín, que a poca edad de sus hijos queda viuda, y eso significó un reto enorme. Y ese fue otro modelo, Rosa Marín. Aquí están mis hermanos que conocen perfectamente esa historia y hay que resaltarla. Incluso también a esos abuelos que le inculcaron, sobre todo a mi padre Felipe Rodríguez Marín, ese sentido de responsabilidad, de compromiso, de hacer las cosas de manera honesta. Y cuando don Felipe, a los 12 años, se traslada con solamente 6º grado de educación a Ciudad de David a tratar de ayudar a su abuela, porque no había muchos ingresos, hacía de todo, hasta que pudo entrar en una oportunidad con el Grupo Tribaldos, la compañía chiricana de automóviles Ford, y allí hizo una carrera. ¿Y cómo fue posible que don Felipe creciera desde ser mensajero, aseador, lo más básico en una organización, a ser gerente de venta de repuestos? Una persona le preguntó a él, don Felipe, ¿cómo usted hizo para llegar a escalar tanto sin educación prácticamente? Y él dijo, es que yo soy voluntario. Y yo me quedé pensando, ¿voluntario, papá? Sí, tú no me entiendes. Mira,
A mí me mandaban a hacer algo, yo lo hacía muy rápido y siempre me sobraba tiempo. Y entonces yo me voluntariaba, ¿qué más hay que hacer? Y así, pues siempre llamaban a Felipe para hacer más cosas y también se me dieron las mejores oportunidades. Ser voluntario para hacer más de lo que se espera de uno. Arielito, él me dice mi segundo nombre. Y creo que ese ejemplo de voluntariado yo lo asumí, no solamente para hacer crecer una empresa, una familia dentro de uno, sino el voluntariado para proyectarse hacia afuera, para contribuir con la sociedad. Y creo que ahí está la base de lo que he continuado. Sería muy largo decirles todo lo que quisiera expresar, pero debo reconocer que uno solo no puede hacer las cosas. Y hay un antes y un después. En 1979 fui invitado a una organización llamada Cámara Junior con la promesa de que ahí se aprendía liderazgo, se aprendía a ser un ciudadano activo que sirviera a su comunidad. Y me creí el credo Junior, que entre otras cosas menciona la justicia económica, menciona el emprendimiento, la libre empresa, y el último párrafo dice que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Y yo me lo creí. Y ahí a unos añitos llega un amigo, Miguel Ángel Brenes Jr., que en paz descanse. Felipe Ariel, te voy a invitar a la organización. Y ese fue mi padrino en APD de Chiriquí. Y este es también un antes y un después. En APD yo me encontré esa oportunidad de proyección, de servir. Y bueno, por algo tenemos Nixa, desde que entramos ese mismo año los dos, yo creo que una trayectoria similar. Nixa es una lideresa que ha recibido muchos premios. Y vamos y venimos en las organizaciones. Hice mi carrera acá en Panamá, regreso a Chiriquí. Cuando regreso a Chiriquí, un expresidente que hoy se lo dije, de APD, Félix Cueva, me llama. Felipe Ariel, yo pensaba que ya había hecho bastante por el país y me iba como a retirar. Te llamo porque tú eres un expresidente de APD y Chiriquí necesita ayuda. Por favor, mete la mano allá. Caramba, don Camilo Brenes, vamos a ver cómo ayudamos al capítulo. Quedó siendo el presidente del capítulo, yo su vicepresidente, y me dice Felipe Ariel, encárgate de la estrategia de desarrollo que lanzamos en el 94, la relanzamos en el 2005, un plan estratégico de Chiriquí, en donde todos participamos, y vamos a actualizarlo. Y ahí arranca de nuevo Felipe Ariel en esa gremialidad, y usted fue el culpable. Bueno, hoy está en los 90 socios y aquí está su presidenta, doña Giselle de Socarrás. Felicitaciones por esa labor que usted continúa. Y bueno, al empezar a planear la actualización de esa estrategia de desarrollo de Chiriquí, nos visita la directora representante del Banco de Desarrollo América Latina, la CAF, la señora Susana Pinilla, y quiere apoyar el territorio, y le decimos que tenemos una serie de propuestas. Nos apoya la CAF y nos dicen, ¿qué le podemos ayudar? Bueno, fuera de renovar, con ayuda también del Banco Interamericano de Desarrollo, la visión, lo que le llamamos Visión Chiriquí 2025, le decimos algo que nos permita organizarnos y darle seguimiento a los planes propuestos por la sociedad civil. No tenemos solo que depender de que los gobiernos vengan y planteen las soluciones y nos dejen diseñado una hoja de ruta de largo plazo. Es muy difícil. Vamos a hacerlo nosotros, y así nace el Centro de Competitividad de la Región Occidental. Y aquí quiero hacer un reconocimiento y expresar del por qué digo que uno solo difícilmente logra estas cosas. Allí, don Camilo me dice, vamos a invitar a unos empresarios, vamos a retomar esa esencia del Pro Chiriquí, Dicky Pérez, don Guillermo Villarreal, don Lucho Río y otros empresarios que nos acompañaron.
Inmediatamente dijeron sí. Muchas gracias, Dicky. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, don Lucho Río, que aquí están representando a la Fundación Pro Chiriquí, que fue la fundación que se metió la manito al bolsillo y puso, porque APEDE no da plata, APEDE da prestigio, da otras cosas, da ideas, da orientación, pero pedirle $1 está difícil. Cámara de Comercio tampoco. Bueno, este grupo, don Herman Byrne, también Lisa Méndez, etcétera, fueron los que hicimos el arranque y me da mucho gusto decir pues que aquí tenemos homenajeados con muchos más méritos incluso que yo. Dicky, a mí me tocó entregarte el Ejecutivo del Año de 1999 emitido por APEDE. Aquí tenemos un premiado por APEDE en el año 98, Ejecutivo del Año. Ese es el nivel empresarial. Y don Guillermo, ni se diga, empresario del año de la Cámara de Comercio, exportador del año. Don Lucho Ríos, ni se diga, un industrial de primer nivel. Uno acompañado así que no puede hacer, puede mover el mundo. Y obviamente tenemos a la APEDE, que con doña Nixa, con Giselle y mi persona representamos a APEDE en ese centro de competitividad. Y tenemos a la Cámara de Comercio, que muchas gracias Douglas por esas palabras. El empresario del año por la Cámara de Comercio de Chiriquí, Douglas Gómez, representa a la Cámara en el Seconro. Y bueno, no es nepotismo, pero ahí está mi hermano representando a la Cámara de Comercio de Chiriquí. Gracias, Pipe, que me estás acompañando. Con este equipo todo lo podemos. Y eso es lo que ha sucedido. Tengo mucho más que decirles, pero quiero decirles finalmente que hoy recibo esta medalla con gratitud por el pasado, con compromiso por el presente y con la esperanza por el futuro. La recibo en nombre de mi familia, de nuestros colaboradores, trabajadores. Yo me he tenido que ausentar muchas veces para hacer cosas fuera de la empresa y ese sustento lo han hecho los trabajadores. Y de tantos amigos, hoy aquí hay 2 amigos entrañables, Tomás Alberto Díez y Luis Castillo, desde la niñez, y han sido influencia positiva en mi vida. Cuando un doctor en bioquímica, por ahí pasan los principales médicos graduados de la Universidad de Panamá, compañero mío en la carrera de química, se metió en la química porque yo dije que iba a ser químico, me salí, quedé en la empresa y él fue el que quedó doctor en bioquímica, uno de los más reconocidos a nivel nacional e internacional. Luis Eduardo Castillo, farmacéutico, lanzaste la Viagra en Panamá. Sí, a él le tocó 30 y pico de años con Pfizer, una carrera exitosísima. Muchas gracias por la amistad de ustedes. También, pues, debo reconocer que han sido parte de mi camino y de todas aquellas personas. También tengo que agradecerle de una u otra manera por haberme permitido aprender de todos ustedes. Hoy especialmente también recibo esta medalla en nombre de 3 mujeres que son un soporte clave. Mirjana Sandoya, que no está acá, directora ejecutiva del Centro de Competitividad, tremenda gerente. De Greta Isabel Rodríguez, mi hija, que es un soporte permanente a mi gestión. Y obviamente de mi esposa Yuselfi Murillo, que aquí está acompañándome. Ese trío de mujeres son un soporte. Con un equipo así, ¿quién no lo puede? Sí se puede. Y hablando de mujeres, Priscila Ríos, mi madre, que la verdad que en una situación por allá finalizando los años 50, llega a divorciarse de mi padre y empezamos una situación difícil y cómo ella se levantó, fue aseadora en una escuela para poder seguir adelante y me tocó a mí esa situación de estar en 4 escuelas primarias diferentes. La Escuela de Las Lomas en primer grado, la Escuela de Francia en segundo y tercero, la Escuela de la Primavera en la Barrera de San José, la Escuela Antonio José de Sucre. Eso crea inestabilidad. ¿Cómo pude mantenerme estable?
Bueno, a pesar de las situaciones difíciles de vivir en diferentes barrios, sí se puede. Si uno tiene un norte claro, si uno tiene una brújula. Y finalmente el Instituto David en secundaria, primero y segundo, y hasta que al Félix Olivares finalmente llegamos a graduarnos. Entonces recorrí las escuelas públicas y nadie me echa cuento de la educación pública ni tampoco de los barrios de todo tipo. Y allí también aprendí, y mi madre acompañándome. Recibo esta medalla con la conciencia de que un reconocimiento como este no es un punto de llegada, es una invitación a continuar y seguir siendo voluntario para servir, para aportar y para hacer lo que sea necesario por nuestra sociedad y por nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Felipe Ariel Rodríguez por sus palabras. Continuamos ahora con la conferencia magistral de nuestra reunión mensual. Nos honra contar con la participación de Guillermo Chapman, economista, fundador de Indesa y exministro de Planificación y Política Económica, con más de 4 décadas de experiencia en consultoría para los sectores público y privado. Como nota de interés, el señor Chapman fue el negociador jefe de la parte económica de los tratados Robles-Johnson de 1967, popularmente conocidos como los tratados 3 en 1, que lideró Fernando Eleta Almarán, canciller de la República en esa gestión presidencial y que cambió para siempre el enfoque de las negociaciones canaleras con los Estados Unidos. En esta ocasión nos presentará la ponencia Reflexiones sobre la sociedad panameña. Recibamos con un fuerte aplauso a Guillermo Chapman. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Concurro ante ustedes en la tarde de hoy en respuesta a una obligante invitación a compartir con esta selecta concurrencia algunas reflexiones sobre la sociedad panameña, reflexiones sobre elementos económicos que inciden en el devenir nacional. El escenario no puede ser más propicio. En este año se cumple la primera exitosa década de lo que hemos dado en llamar la expansión del canal, que a mi juicio es más la concepción y realización de una nueva vía interoceánica de gestación netamente panameña. Y por coincidir en el día de hoy con el 15º aniversario de la desaparición de don Fernando Eleta Almarán, fundador y primer presidente de APEDE, en cuya memoria se ha constituido el premio con el que honramos hoy al distinguido ciudadano Felipe Ariel Rodríguez, para quien expreso mis más efusivas felicitaciones. Mis reflexiones se referirán a 3 aspectos claves de nuestra economía que tienen importantes repercusiones sociales y políticas, como son, en primer término, el canal de Panamá en el devenir de nuestra nación. Como segundo tema, examinaré el rol del empleo, así como su calidad o la carencia de este mismo en las condiciones de vida de los panameños. Y finalmente, la función del montaje legal e institucional que los economistas llamamos las reglas del juego. Pero antes veamos, a manera de trasfondo,
un esbozo a trazos gruesos sobre algunos de los aspectos positivos y de los contrastes de la realidad panameña. Nuestra clase media representa, de acuerdo con el Banco Mundial, casi el 60% de la población del país, mientras que el Producto Interno Bruto por habitante, expresado en paridad de poderes adquisitivos, es decir, capacidad de compra, está en el orden de los $44.000 al año. En la actualidad, el más alto de la América Latina, seguido de cerca por Uruguay y Chile. En lo que ha transcurrido el presente siglo, Panamá ha registrado una de las tasas más elevadas de crecimiento económico de la región. Sin embargo, al mismo tiempo, una quinta parte de nuestra población vive en condiciones de pobreza, con la mitad de esos en condiciones de extrema pobreza. Ostentamos también uno de los peores índices de distribución del ingreso del hemisferio y del mundo. Lo que no muestran estos indicadores son la falta de medicamentos para los afiliados a la Caja del Seguro Social y sus altos precios en el mercado privado, que el sector gubernamental intenta superar con medidas recientemente anunciadas que esperamos tengan éxito. La ausencia de atención médica pública de calidad, la falta de agua a pesar de estar conectados a los acueductos y el tiempo dedicado en el transporte entre la casa y el trabajo para los trabajadores que viven en las poblaciones a los extremos este y oeste de la ciudad. Pero agreguemos a este panorama la visión de los extranjeros que han escogido a nuestro país para su residencia. Al preguntarles qué los ha motivado a vivir en Panamá, muchos señalan el uso del dólar, la conectividad aérea, la facilidad para los negocios, la estabilidad económica y política, la prevalencia de una democracia funcional, aunque imperfecta, la seguridad personal, la calidad humana y la amabilidad de los panameños. Pocos países en el mundo pueden ostentar una dotación de atributos tan valiosos que nosotros muy poco apreciamos. La visión que se nos muestra es, en síntesis, un panorama de destellos luminosos acompañado de claroscuros que dibujan la posibilidad de lograr un bienestar general para toda nuestra población en un modelo efectivo de economía de mercado que supere las distorsiones existentes y que venga acompañado de políticas sociales vigorosas y eficaces. Veamos ahora los temas de la reflexión frente a este trasfondo. La operación del Canal de Panamá es una historia de éxito cuando miramos sus resultados operativos y financieros, así como sus aportes al Estado. Sin embargo, esa no es la evaluación de un número importante de panameños quienes perciben que el canal no les rinde ningunos beneficios perceptibles o que hacen caso omiso de su importancia. En parte, esa percepción proviene del hecho de que la Autoridad del Canal de Panamá le transfiere directamente al Tesoro Nacional sus excedentes sin que la ciudadanía tenga conciencia de que alrededor de una quinta parte de los gastos que hace el Estado en el país se financian con los aportes que hace al Tesoro el canal. Adicionalmente, el canal tiene pocas vinculaciones con el resto de la economía nacional, ya que adquiere muy pocos bienes o servicios de estos sectores. Un aporte importante del canal es el empleo. Sin embargo, los cerca de 10.000 trabajadores que emplea representan menos de la mitad del 1% de la fuerza laboral del país, provienen de las poblaciones en ambos extremos del canal y sus efectos no se sienten en el resto del territorio nacional. A diferencia de la mina de Donoso, que tenía cerca de 2.000 proveedores distribuidos a través de la geografía del país, incidiendo directa e indirectamente en la generación de unos 40.000 empleos, el número correspondiente a la ACP es menor. Debemos añadir a estas consideraciones materiales
la dimensión de la cultura corporativa. La ACP, quizás en respuesta al mandato constitucional y legal que le hemos dado, y tal vez en menor grado por herencia de la administración estadounidense, tiene una cultura que podríamos llamar de torre de marfil, que se concentra en manejar eficientemente el canal, atender su mantenimiento y mejoramiento permanente, rindiendo informes transparentes y formales que son de gran utilidad para las autoridades, para los estudiosos, pero inaccesibles por su tecnicismo a la gran mayoría de los ciudadanos. Debo reconocer que en los últimos tiempos ha habido mucho más acercamiento comunicacional a la población al informar sobre los proyectos de Río Indio, de los gasoductos, los nuevos terminales portuarios. Aún así, es necesario acercar más el canal a los panameños. Más adelante, en esta presentación, compartiré con ustedes algunas ideas sobre qué hacer frente al papel del canal en la sociedad, al igual que sobre los otros dos temas que estoy tratando. El segundo tema que quiero examinar esta tarde es el empleo y la falta de este, que en mi concepto es el problema económico, político y social más serio que tiene el país, por su incidencia en las condiciones de vida de los panameños, la pobreza reinante en una quinta parte de la población, la precariedad en la que viven justo en el límite entre la pobreza y la no pobreza, todo ello a todas luces inexplicable, dados los ingresos per cápita tan elevados y el crecimiento tan acelerado del PIB que hemos tenido. La población económicamente activa, que es la fuerza de trabajo, o sea, las personas en edad, capacidad de trabajar que están buscando empleo, alcanzó en el 2025 2.196.000 personas. De estos, 1.968.000 estaban empleados y 227.000 desempleados. Es decir, el 10% de la fuerza de trabajo eran desempleados. A la fecha de la encuesta de empleo en 2025, mientras que 618.000 no tenían un trabajo formal, es decir, no recibían un sueldo de parte de un patrono, no tenían prestaciones sociales, pero contaban con subsidios públicos como los de gas, el consumo de electricidad y otros similares. Si se lo sumamos a los desempleados, tenemos que 845.000, o sea, una quinta parte de la población del país tiene una remuneración inferior a lo que tienen empleo formal y pertenecen al bolsón de pobreza que están muy cerca de ella. En los años 80 del siglo pasado se caracterizaron por un alto nivel de desempleo y en la década de 1990 su índice estuvo en 2 dígitos, situación que se prolongó hasta los primeros años del siglo XXI. En los 25 años que hemos transcurrido desde el año 2000, la velocidad de crecimiento del empleo ha sido mayor que la velocidad del crecimiento de la fuerza de trabajo, con lo que el desempleo descendió hasta 4.1% en el 2012, que fue su punto más bajo en varias décadas. En el periodo 2000-2015, el crecimiento del empleo fue muy acelerado, por razón de que hubo un rápido incremento del PIB, alimentado por un nivel inusitado de inversión privada y pública, en ese orden de importancia. Sin embargo, la tasa de aumento del empleo empezó a descender al concluirse la expansión del canal en el 2016. En los últimos 10 años hasta hoy, la fuerza de trabajo ha estado aumentando más rápido que el desempleo, inflando cada vez más el bolsón de desempleo del país. Pasamos pues de un desempleo de 4% de la población en el 2012 a casi 11% en el presente. Incide sobre todo esto como explicación del nivel de pobreza y la brecha en la remuneración de trabajo, la diferencia en la productividad por hombre empleado entre los distintos sectores de producción de la economía. Un ejemplo extremo.
Mientras que el ingreso promedio de un empleado del ACP es del orden de $50,000 al año, el salario mínimo de un empleado en el sector agropecuario es de un poco menos de $4,000 al año. Es decir, un empleado canalero tiene casi 13 veces más ingresos que un trabajador agrícola. Las disparidades significativas también se dan al comparar las remuneraciones de los que trabajan en el sector financiero con los empleados del comercio al por menor, y lo mismo pasa en otros sectores. Estas diferencias en niveles salariales, que son parte de los elementos que determinan la distribución del ingreso, están explicadas por el nivel de calificación de los empleados, por la cantidad de capital con que cuentan para trabajar y el nivel de especialización y destreza de la gestión empresarial. Elevar la productividad de los sectores competitivos, usualmente los de sectores que no se transan en el comercio internacional, es una tarea compleja de largo plazo que debe ser el resultado de un gran pacto nacional por el empleo, para lo que se debe contar previamente con un análisis riguroso e independiente de la naturaleza, las condiciones del empleo y la remuneración en todos los sectores de la economía. Tenemos, por tanto, un doble desafío. Por un lado, la necesidad de incrementar el ritmo de crecimiento del empleo de manera que la tasa de desempleo llegue a un nivel que los economistas llamamos fraccional, o sea, del orden del 4% de la población activa, de la fuerza de trabajo, en un plazo entre un quinquenio y una década, que es lo que toma, y al mismo tiempo mejorar la calidad del empleo y con ello los salarios, reduciendo al mínimo el número de informales. Como he dicho antes, el problema es estructural, está inserto en el andamiaje legal e institucional de la economía, no se puede resolver con paños tibios ni solo con programas de promoción de empleo, aunque estos puedan mejorar los niveles del empleo en el corto plazo. Existen barreras estructurales que incluyen, entre otras, la legislación laboral, con normas que limitan la capacidad de las empresas para competir exitosamente en el ámbito internacional y que deberían preferiblemente ser materia de negociación colectiva en vez de normas rígidas en el Código de Trabajo. Un factor clave es la carencia histórica de una política de migración fundamentada en una visión a largo plazo para atraer personal calificado que contribuya a mejorar la productividad y la creación de empleo. Por el contrario, tenemos una playa de leyes que exigen nacionalidad panameña para el ejercicio de múltiples ocupaciones. Establecemos cuotas para el empleo de extranjeros. Impedimos que los cónyuges del personal extranjero de las empresas SEM y EMA puedan trabajar, entre varias otras. Recordemos en este sentido el estándar que planteó un estudio del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard sobre la economía panameña, en donde estableció que se requiere una inversión de 10,000 horas para formar a un trabajador calificado o profesional calificado. Y una política migratoria racional sería de altísimo rendimiento para la economía y para los panameños. En cuanto al empleo, finalmente, es necesario invertir para que la fuerza laboral sea más empleable, calificándola mediante una educación de óptima calidad y pertinencia, así como la formación profesional en carreras técnicas, tal como ya lo hace exitosamente el Instituto Superior Especializado ITSE, cuyos resultados justifican la creación de varios más a lo largo y ancho del país. El tercer y último tema sobre el cual quiero compartir reflexiones con ustedes es el de las llamadas reglas del juego, es decir, el conjunto de leyes, decretos, prácticas administrativas y burocráticas, muchas de ellas no contempladas en la ley, y con las instituciones con las que los empresarios, desde el más pequeño y marginal hasta la más grande empresa,
tienen que lidiar para llevar adelante las operaciones de su entidad. Entre estas encontramos nuestro sistema tributario, que según el Banco Mundial, cuando realizaba y publicaba unos indicadores para las condiciones sobre los cuales hacer negocio, que lamentablemente se ha abandonado, Doing Business in, el año del caso, ponía el costo de cumplir con las normas tributarias de Panamá como uno de los más elevados del mundo. Es decir, no son los impuestos. La forma de pagar los impuestos en Panamá es excesivamente costosa. Otro escollo notable es el extenso tiempo que toma la obtención de permisos de construcción, del que dan cuenta arquitectos, desarrollistas y constructores. Los tiempos, costos y barreras legales y burocráticas extralegales para exportar afectan seriamente la capacidad exportadora del país, limitando las posibilidades de la industria manufacturera y del sector agropecuario para exportar sus productos. Otro tanto puedo señalar sobre las licencias para la importación y comercialización de medicamentos, cuyos requisitos encarecen los precios que pagamos los consumidores. También existen barreras al eficiente funcionamiento de los agentes económicos en cuanto a los permisos para instalaciones eléctricas, autorizaciones del Ministerio de Salud para el expendio de alimentos. Especial mención merece el otorgamiento, la concesión de cupos para el transporte de carga y de personas. Existe un complejo entramado de concesiones que otorgan exclusividad para el acarreo de productos específicos en rutas determinadas, que otorgan a un transportista el derecho de transportar un producto entre A y B, pero que no pueda transportar de B a A de regreso, en el tramo de regreso a su origen, otros tipos de productos. Las consecuencias de estos arreglos que se originaron en la época de la dictadura duplican la capacidad de carga que se necesita, lo que es un evidente despilfarro de capital que se traduce en costos más elevados que afectan los precios internos y la competitividad para la exportación. ¿Y cuáles son las consecuencias de este conjunto de condiciones que conforman las reglas del juego? La primera es la pérdida de productividad de nuestra economía, y la segunda, que se deriva de la primera, es el desempleo estructural al que me he referido antes. Veamos brevemente sobre el comportamiento de la productividad. En el periodo 2010-2019, el PIB real, es decir, descontando la inflación, creció a una tasa compuesta anual del 6.2%. Y ese es el resultado relativo de los factores de producción, de manera que el uso de la mano de obra contribuyó a un punto porcentual a ese 6% total de crecimiento. El uso de capital contribuyó 7 puntos al crecimiento. La suma de estos dos, evidentemente, son 8 puntos porcentuales, pero crecimos al 6. La diferencia es la pérdida en productividad promedio anual en esos 10 años que experimentó nuestra economía. Esta productividad es la parte del crecimiento económico que no se explica por los aportes materiales que hacen el trabajo y el capital. Y representa la capacidad o la habilidad de los gestores públicos y privados para gerenciar los factores de producción que tienen a su disponibilidad. Y esa capacidad gerencial a todos los niveles de la economía y en todos los sectores depende de la formación profesional y habilidades personales de los gerentes, pero en especial de las reglas de juego en vigor que determinan la facilidad o dificultad de su gestión productiva. El panorama que así se nos dibuja de las reglas del juego y la productividad de la economía nos definen dos grandes tareas. Uno, la necesidad de formar gerentes de óptima calidad a todos los niveles y en todos los sectores. Y por otra parte, la revisión integral de las reglas del juego. Paso ahora a compartir con ustedes algunas reflexiones
sobre el papel que puede desempeñar la sociedad civil a través de organizaciones diversas, entre las que APEDE le toca un papel especialísimo en colaboración con las instituciones gubernamentales y otras organizaciones privadas para orientar un proceso de reformas racionales que superen los problemas estructurales que tenemos. Sobre la lejanía del ACP en el pensamiento y sentimiento de los panameños, propongo la creación de un mecanismo para acercar los abundantes ingresos netos que genera dicha institución a las necesidades y aspiraciones de la población. Para ello tomo prestada una propuesta que me esbozó un colega, socio y amigo de crear una institución que asigne los excedentes que genera la ACP a proyectos generados por las comunidades locales, provinciales y regionales que se enfoquen en atender necesidades y objetivos meritorios. Este enfoque requiere establecer unos pocos centros, 2 o 3 centros regionales de formulación de proyectos dotados de profesionales que le den forma financiable a las ideas que generen las comunidades, y una Secretaría General que evalúe, coordine, priorice las propuestas, integrándolas en un plan ejecutable que forme parte del presupuesto de la nación. En esta forma, la mayoría del país estaría consciente de que el parque, la escuela, el centro de salud, las calles, el acueducto, los puentes, los zarzos o el camino regional han sido pagados por el canal. El mecanismo tendría la virtud adicional de distribuir más ampliamente la inversión pública en la geografía del país, superando la concentración histórica de la inversión pública en la región metropolitana que se acentúe en vez de corregir la distribución del canal. Pienso que no solo habría que dedicar los ingresos del canal a este propósito. El destino, además de dotarnos con una posición y configuración geográfica privilegiadas, nos ha favorecido con otros recursos naturales de alto precio en el mercado mundial. Justo es que el producto de la explotación de estas riquezas de propiedad del Estado, según la Constitución Política de la República, es decir, que pertenecen a los panameños, se destinen a atender sus necesidades y prioridades sin tener que someter la asignación de estos recursos únicos a los complicados vericuetos de los procesos administrativos. Evidentemente estoy hablando de la mina. Como ya he dicho, creo que el desempleo en las variadas formas que se nos presenta es el problema más serio del país, con importantes repercusiones sociales susceptibles a generar inestabilidad a nivel nacional. Su origen no puede atribuirse a un solo factor y puede aliviarse con programas puntuales de promoción de empleo, aunque permanezcan vivas las raíces estructurales. Su solución requiere un esfuerzo sostenido a mediano plazo, empezando por un análisis profundo de las causas, idealmente por un ente independiente y externo, que facilite la elaboración de un plan de trabajo como parte de un pacto nacional para el empleo en el que participen en una forma estructurada representantes de todos los grupos involucrados, el capital, el empresariado, los trabajadores y los representantes de la sociedad civil. La modernización de las reglas del juego es también un empeño muy complejo y de largo alcance. Precisamente por su complejidad, debemos descomponerlo en elementos menores de forma tal que se pueda empezar a mostrar resultados en el corto y mediano plazo. Un paso práctico sería empezar con un análisis y reforma de prácticas administrativas de productos de decretos de iniciativa burocrática, como sería el caso de los permisos de construcción, de licencias para medicamentos o de concesiones excluyentes en rutas de carga, entre otros.
La fórmula sería constituir grupos de trabajo a los que se asignen metas específicas que cumplir para desmontar todos estos vericuetos. Y en pocos años el país estaría disfrutando de trámites más expeditos que simplificarían la administración de los recursos. Tenemos, por tanto, 3 grandes tareas que desafían la colaboración entre el sector gubernamental y la sociedad civil, que consisten en acercar el canal a las grandes mayorías del país, darle la vuelta a la productividad total de factores para maximizar su contribución al crecimiento del ingreso y el empleo, y renovar a través de un esfuerzo coordinado y sostenido los factores que han creado la situación prevaleciente de empleo estructural. No puedo concluir sin solicitarles que mantengan en sus mentes que con todas las carencias que conocemos de nuestra sociedad, somos un país único. En menos de una generación hemos alcanzado el nivel de producto por habitante medido en paridad de poder adquisitivo de un país europeo. Hemos llevado a cabo una reforma pensional profunda en cuyo intento han fracasado la mayoría de los países que lo han intentado en los últimos tiempos. Tenemos en la ACP una empresa estatal con indicadores de desempeño comparables con las mejores empresas del primer mundo. Tenemos empresas privadas que se destacan internacionalmente por su eficiencia. Contamos con un sistema bancario integrado financieramente al resto del mundo y tenemos varios años de ser el destino preferido para el retiro de los jubilados y muchas más. Y ello con unas instituciones débiles. Yo bautizaría este contraste como un milagro de Panamá. Agradezco esta invitación con la esperanza de que mis reflexiones promuevan nuevas iniciativas del sector empresarial en beneficio del país y hago votos porque APEDE siga siendo un foro líder en el debate de las cuestiones fundamentales de nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Chapman por sus valiosas reflexiones. A continuación, invitamos a Cristel Hexer a compartir con nosotros una presentación sobre el Foro Nacional de Competitividad. Buenas tardes. Excelente presentación del doctor Chapman. Tomé nota y me llevo tareas. Más que una presentación, solamente es presentarles el Foro Nacional de Competitividad de este año. Y va un poco encaminado a mucho de lo que oímos en la presentación anterior, buscar que Panamá sea más competitivo, crear puestos de trabajo mejor remunerados y crear más empleo. La fecha, bueno, y vengo como vicepresidenta del Centro Nacional de Competitividad, Marcela Galindo, que es la presidenta, no pudo estar. Y además de secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia. La fecha del foro es el 16 de septiembre. Y si leen el título, es Panamá Competitivo y está un poco basado en encaminar el foro en el modelo de Singapur. El título es de Posición Estratégica a Nación Competitiva. Está bastante chica la letra, así que les voy a comentar la agenda. Va a abrir el presidente. Viene el embajador de Singapur, residente en Singapur. Ellos viven
en el país de origen, es embajador de Marruecos también y es CEO de Vertex Holdings, una empresa subsidiaria de Temasek, que es una empresa estatal de inversiones importantes de Singapur, y un poco la apertura de ese foro va a ser el éxito de Singapur, qué le falta a Panamá, y creo que ese es un debate bastante interesante. Después van a haber 4 paneles principales en los temas claves, yo creo, del país. El primero va a ser cómo preparar la fuerza laboral, básicamente prepararla para la inversión que está llegando a Panamá, cerrando brechas laborales para atraer inversión. Ahí vamos a tener a la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, en el panel, y al presidente de APEDE lo va a acompañar, y a la representación de la academia. También vamos a tener una presentación de Alfie Ulloa, consultor experto y asesor en el proceso de acercamiento a la OCDE. El título es Un salto para la competitividad de Panamá, lecciones del camino a la OCDE. A las 11 de la mañana un panel de logística de clase mundial, cómo capturar más valor del hub. Ahí vamos a tener al ingeniero Alberto Alemán Subieta, asesor presidencial, a la recientemente electa administradora del canal, Hila Espino de Marota, y vamos a tener al CEO para las Américas de PSA, el puerto de Singapur, Eno Cole, lo va a moderar Georgia Tech. Creo que va a ser un debate bastante interesante. Después vamos a presentar una iniciativa también buscando mejorar la fuerza laboral que se está haciendo en conjunto con el sector privado, con CASEM, la Embajada de Estados Unidos, Cámara Marítima, APATEL, buscando fortalecimiento del idioma inglés en los sectores estratégicos claves del país. El siguiente panel es seguridad jurídica, los cimientos de la inversión y el crecimiento. Y por último, un panel de la reputación del país como clave para atraer la inversión. Ahí van a estar como panelistas la viceministra de Economía, Eida Sáiz, la administradora general de la Autoridad de Turismo, Gloria de León, el presidente de la Cámara de Comercio, Aurelio Barriga, y Alfie Ulloa, el experto consultor en la OCDE, cómo la reputación internacional se convierte en un activo para atraer inversión y turismo. Creo que va a ser un día bastante intenso, con una agenda de trabajo organizado por el Centro Nacional de Competitividad, que, by the way, quiero comentarles también que Nicolás Ardito Bardelleta, que fue uno de los fundadores del centro, ha sido mi mentor siempre en todos estos temas de competitividad. Así que los felicito a ustedes también por sus grandes logros. Gracias. Por último, creo que ahí les puse... al final, en el área de COFI, la idea es experimentar los avances que ha tenido Panamá, con Panamá Conecta de la AIG, el tema de los códigos postales, y NADE, cómo se ha ido acercando más al sector privado para entender cuál es la inversión que viene y hacia dónde tenemos que alinearlo. Y aquí les pongo los detalles por si se quieren registrar. Es un miércoles 16 de septiembre y cualquier dato adicional lo pueden encontrar ahí. Gracias. Hemos compartido una jornada que fortalece los valores, el liderazgo y la visión de APEDE. En nombre de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, agradecemos a todos su presencia, su participación y su compromiso con nuestra asociación. Les deseamos una excelente tarde.